alabanza. Maravilloso Dios, perfecto Dios, poderoso Dios. Señor, a ti te adoramos. Señor, a ti honramos en alabanza, en oración. Levantamos tu nombre en alto, reconociendo, Dios, tu grandeza, tu poder. Señor, reconociendo que eres eterno, Dios todopoderoso. Gracias, Dios mío. Gracias por Jesucristo de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Aleluya! Señor, gracias. Dios, glorifícate en esta mañana. Continúa ministrando, Dios mío, con el poder de tu Espíritu. ¡Aleluya! Señor, gracias te damos en esta hora nuevamente en el nombre de Jesús. Y te rogamos, ministra también este tiempo, Señor, en el cual por tu misericordia, Dios mío, nos permites juntos escudriñar y aprender de tu palabra. Señor, derrama una gracia plena, Señor, sobre nuestro corazón, sobre nuestros pensamientos, Dios mío, sobre nuestro entendimiento, la gracia de Dios, Señor, para que tu nombre sea afirmado, tu palabra sea sellada, Señor, para que podamos no solo entenderla, comprenderla, sino también vivirla, oh Dios, para gloria de tu amado y santo nombre. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento, mi amado hermano, mi amada hermana? Quisiera continuar con el libro del Éxodo, capítulo 17, mis amados hermanos, en esta mañana. Un pasaje que en mi Biblia lleva por título Agua de la Roca. ¿Recuerda usted? El domingo pasado habíamos tocado los primeros 4 versículos de este pasaje, pero ahora vamos a leer a partir del versículo 5 la palabra de Dios, es decir, Éxodo capítulo 17, versículo 5 en la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Éxodo capítulo 17, versículo 5 en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Éxodo 17, 5 dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amén. Hasta aquí, mis amados, la palabra de Dios. En estos versículos del capítulo 17 nos encontramos en vísperas de un gran milagro de parte de Dios, ya que Dios iba a hacer brotar agua de la roca para que toda la nación de Israel pudiese beber allí en el desierto, para que pudiesen calmar su sed, para que pudiesen dar de beber a su ganado y, por supuesto, sobre todas las cosas, para que ellos pudiesen conservar la vida. ¿Se acuerda que habíamos leído aquí estos versículos de la palabra de Dios donde el pueblo tuvo sed, donde nuevamente, ya no a causa de la comida como sucedió en el capítulo 16, sino aquí a causa del agua, el pueblo alterca con Moisés, el pueblo reniega, sí, de su presente, reniega de haber sido movilizado en aquella parte del desierto de Refidim por la voluntad y por el mandamiento de Dios. Así que luego de clamar a Dios, Moisés recibe de parte de Dios la dirección de ir allí a la peña de Horeb, porque Dios iba a hacer un grande milagro que iba a abastecer de agua y a permitir que su pueblo todavía conservara la vida allí en aquel desierto. Hermanos, claro, como entendíamos en el domingo pasado tocando esta palabra, claro que no era pecado que el pueblo pudiese clamar a Dios, pero no lo hicieron. ¿Sí? No era pecado que ellos pudiesen de alguna manera estar preocupados por las circunstancias porque les estaba rodeando una situación incierta al carecer de agua.
No habría sido pecado de ninguna manera, hubiera sido realmente lo que ellos tendrían que haber hecho, pedir a Dios, al Dios que les había prometido estar y caminar con ellos, pedir, ¿sí?, que les envíe agua a causa de la sed que estaban padeciendo. Lo que era pecado, en verdad, es que ante esas circunstancias ellos se habían rebelado contra Dios y le habían faltado el respeto a Dios y le habían faltado el respeto al siervo de Dios. Así que Moisés va y clama, dice: Señor, ¿qué haré con este pueblo? Y tal como nosotros habíamos entendido, hermanos, tal como la palabra de Dios nos enseñaba el domingo pasado, esa actitud del pueblo de renegar, de altercar, de quejarse, tenía que ver con sus pensamientos, que estaban de continuo, como decíamos, más cerca de Egipto que de la libertad que Dios les había dado. ¿Se acuerda que decíamos eso? Estaban más cerca de la vieja vida, estaban los pensamientos de este pueblo más cerca de la esclavitud que de la nueva vida que Dios les había llamado a vivir como pueblo santo, como pueblo escogido, como pueblo apartado para Dios y heredero de la tierra que Dios había preparado para ellos. No lo habían entendido. ¿Se acuerda que decíamos esto? Habían visto, sin embargo, todos los milagros que Dios había hecho antes de salir de Egipto. Habían contemplado con sus ojos cómo Dios había enviado juicios a través de las plagas sobre Egipto y Dios había puesto redención sobre su pueblo. Es decir, ninguno de los juicios de Dios les había tocado. Ellos habían sido testigos de eso. Pero habían olvidado fácilmente, hermanos, como decíamos también, la presencia, la provisión, las promesas y el poder de Dios. Esto es lo que hablábamos y la palabra nos hacía entender el domingo pasado. Habían perdido de vista, mis amados, que ellos estaban ahí en el desierto de Refidim por la voluntad de Dios, por el mandamiento de Dios, tal como dice el versículo 1 de este capítulo 17. No es que salieron a la deriva, no es que estaban a la deriva, si bien estaban rodeados por el desierto. Dios les había guiado hasta aquel lugar llamado Refidim. Sin embargo, no habían entendido el significado de lo que era estar libres de parte de Dios. No habían entendido lo que significaba haber sido hechos libres y vivir en la libertad que Dios les había concedido, mis amados. Y nosotros, hermanos, comparábamos esta palabra, esta actitud del pueblo de Israel con muchos de nosotros los cristianos hoy en día, ¿sí?, que no hemos entendido de alguna manera la libertad que Dios nos ha dado en Cristo y que muchas veces nuestros pensamientos, nuestras intenciones suelen estar más cerca de Egipto que de la libertad que Cristo nos ha concedido. ¿Se acuerda que decíamos esto? Nuestros pensamientos de repente se vuelan, quieren volver a la vieja vida de esclavitud, de pecado. Nos parece cosa extraña que Dios nos haya llamado a vivir en libertad y tener que vivir en la libertad que Dios nos ha otorgado y ha preparado para nosotros. Sin embargo, decíamos y recordábamos Gálatas 5:1, cuando el apóstol Pablo dice a la iglesia: estad pues firmes en la libertad en la cual Cristo os ha hecho libres. Y podríamos hablar mucho de esa libertad en la cual Cristo nos ha hecho libres, pero resumiendo, mis amados hermanos, ¿cuál es la libertad en la cual Cristo nos ha hecho libres? La salvación y el perdón de los pecados, amén, y la comunión con Dios y haber sido aceptados como hijos, ¿sí? Y que tenemos que hacer nosotros poseedores de esa libertad que Dios nos ha dado para estar firmes. Lo podemos resumir en un solo versículo, Mateo 28, cuando el Señor dice, enseñándoles, le dice a sus discípulos: id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vivir en la libertad que Cristo nos ha dado significa no más que eso. Aprender y guardar todas las cosas que Jesús nos ha mandado guardar. Amén, mis amados. Así que la palabra hoy nos lleva hasta el monte Horeb, hermanos, versículo 5 de este capítulo 17 del libro de Éxodo. Nos lleva hasta el monte Horeb momentos antes de un milagro extraordinario en el cual, como decíamos, Dios iba a proveer el agua que el pueblo necesitaba. El agua iba a brotar como un manantial de la roca. Imagínense ustedes, hermanos, una roca, ¿sí?, de la cual de repente comienza a brotar agua. Nadie lo podría haber hecho, solo Dios
lo hizo, y lo hizo por amor y en favor de su pueblo. ¿Sí? Como dice el Salmo 105, el Señor abrió la peña y fluyeron las aguas. Gloria a Dios. Así que, hermanos, nosotros conocemos bíblicamente todo lo que significa, todo lo que simboliza el agua saliendo de la roca. Sabemos todo lo que significa y todo lo que tiene que ver con la vida de salvación que el Señor Jesucristo nos ha otorgado. Sí, pero quiero que podamos detenernos, hermanos queridos, en un momento antes de este milagro, en un detalle. En la directiva de Dios hacia Moisés, su siervo. En lo que Dios le habla después que Moisés termina de orar, mis amados hermanos. ¿Sí? Hay un detalle muy importante en lo dicho por Dios a Moisés y tiene que ver, amados hermanos, tiene que ver con lo que la palabra nos dice y con lo que la palabra nos enseña a nosotros respecto al llamado, al ministerio, al servicio y a los dones y a la tarea que estamos haciendo para el Señor. Versículo 5, una vez que Moisés termina de orar, Dios le responde, dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Primera parte del versículo 5. Es decir, toma contigo algunos jefes del pueblo, de la nación de Israel y llévalos contigo a la peña. Es decir, Dios quería testificar delante de aquellos ancianos que iba a obrar con poder y que iba a proveer el agua que ellos necesitaban, ¿sí? Y la última parte de este versículo 5, hermanos, muy significativa, muy interesante, hermanos. Le dice el Señor a Moisés, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. ¿Sí? Toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el río. ¿Se acuerdan las plagas? ¿Se acuerda que Moisés levantó la vara y golpeó el río Nilo? Y el río se convirtió en sangre. De eso está hablando el Señor. ¿Sí? Dios le está diciendo a Moisés que utilice la misma vara que utilizó para ejecutar juicio de Dios sobre Egipto. Capítulo 7 del Éxodo, versículo 20. ¿Lo recordamos? Allí cerca de donde leímos. Éxodo 7:20 dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Así que la vara con la cual golpeó el río y Dios ejecutó juicio sobre Egipto, ahora Dios le estaba diciendo, toma tu vara, pero no para juicio, sino para hacer misericordia delante del pueblo. Amén, mis amados. Así que la misma vara con la que Dios hizo juicio, ahora Dios haría misericordia para aquellos que estaban necesitados de su poder, necesitados de la provisión, necesitados del agua para conservar la vida. Y la vara de Moisés, hermanos, representa la autoridad de Dios delegada sobre sus siervos. Por eso decimos, antes de hablar del milagro poderoso que hizo Dios y de todo lo que significa que el agua haya brotado, haya salido de la peña, hermanos, acá hay un detalle muy interesante que tiene que ver con nuestra tarea, con nuestro trabajo, con nuestro llamado, con el ministerio, con el don que Dios nos ha dado a cada uno. La vara de Moisés significa la autoridad de Dios en la vida de su siervo, la autoridad delegada por Dios en la vida de su siervo. Autoridad que no le pertenecía a Moisés, era autoridad de Dios. Amén. Cuando Dios nos llama a un ministerio, cuando Dios nos otorga un don, la autoridad que Dios nos otorga a través de lo que Él ha puesto sobre nosotros, la autoridad pertenece a Dios, nunca a nosotros. De tal manera que es Dios el que se mueve a través de la autoridad que Él ha puesto en nosotros para gloria de su nombre. Bueno, esto le dijo a Moisés, toma tu vara con la cual golpeaste el río. Hermanos, y la mano de Moisés simboliza la capacidad de ejecutar con destreza, con conocimientos, ¿sí?
de ejecutar correctamente una tarea determinada en la voluntad de Dios. La vara es la autoridad y la mano es la que ejecuta. Y la mano nunca está en contra de la voluntad de Dios. Es decir, cuando nosotros vamos a ministrar algo que Dios ha puesto en nosotros para ministrar, para su servicio, nunca podemos ir en contra de la voluntad de Dios, nunca podemos ir en contra de la palabra de Dios. Siempre tenemos que hacer lo que la palabra nos indica y siempre tenemos que tomar la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Amén, mis amados. Así que el Señor está diciendo a Moisés, su siervo, toma la autoridad que te he dado. Toma en tu mano la vara, toma la autoridad que te he dado. ¿Sí? Y a nosotros podría bien decirnos esta palabra, toma la autoridad que te he dado, toma el ministerio, el don que he puesto sobre ti. El don que he puesto sobre ti para hacer en mi voluntad la obra que he puesto delante de ti. Había algo muy importante. Seguramente Moisés se sentiría respaldado por esa vara. Sabía que si él tomaba esa vara, esa autoridad, Dios algo iba a hacer. Porque ya lo había hecho antes, golpeando el río. Así que de alguna manera Dios, al decirle a su siervo que tome la vara, le estaba dando autoridad y le estaba dando tranquilidad y le estaba diciendo que Dios mismo lo iba a respaldar. Es decir, Moisés seguramente con la vara en su mano se sentiría seguro. Así que no dudó, inmediatamente se encaminó hacia Horeb, hacia la peña, para hacer la voluntad de Dios, mis amados. El Señor le dice, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Pero hay una frase, hermano, todavía mucho más significativa, mucho más importante, que Dios le dice a su siervo, además de tomar la vara. Toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y he aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb. ¿Se da cuenta? He aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb. Entonces golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá todo el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Mis amados hermanos, el agua no brotó por la vara. Aquí hay un principio espiritual muy importante que tiene que ver con los dones, que tiene que ver con lo que nosotros recibimos de Dios. Porque estamos acostumbrados a que la cosa funcione automáticamente. Porque yo tengo el don, porque tengo el bosquejo, porque tengo el ministerio, porque tengo la credencial de ministro, porque tengo el micrófono, porque tengo el instrumento, porque sé cantar. Hermanos, no funciona automáticamente la cosa. ¿Sí? El agua brotó de la peña porque Dios estaba delante de Moisés. El poder no estaba en la vara. La vara era simbólica. El poder estaba en Dios, que estaba al lado de su siervo, respaldando a su siervo, junto a su siervo en la peña de Horeb. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Esto es muy importante, mis amados. Esto es muy importante para cada uno de nosotros. No es mi autoridad, es la autoridad que Dios ha delegado en mi vida. Y para que la autoridad funcione, permítame el término, para que podamos ministrar en el poder de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que la mano de Dios sea extendida y toque las almas que necesitan y las cadenas se rompan y muchos sean pasados de muerte a vida y muchos sean trasladados de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. No solo hace falta la autoridad que Dios nos ha dado, sino el respaldo de la autoridad que Dios ha delegado sobre nosotros. Y esto implica que Dios tiene que estar siempre y nosotros tenemos que estar siempre muy cerca de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Esto es muy importante. Porque a veces estamos acostumbrados a que la cosa funciona. ¿Vio? Como decíamos el domingo pasado.
A veces estamos acostumbrados a que, bueno, yo voy a la iglesia, total, yo toco, yo predico, yo hago esto, yo hago el otro, y ¿está Dios cerca tuyo? ¿Está suficientemente cerca Dios como para que lo que vos estás haciendo sea para gloria de Dios? ¿O es que lo hacemos por costumbre y porque la cosa funciona así? Amados, el Espíritu Santo no es costumbre. El Espíritu Santo es poder de Dios en medio de su iglesia. Poder que Dios ha dado a la iglesia. No un poder que está dormido, no un poder que nosotros usamos cuando queremos. Bueno, hoy le voy a pedir al Espíritu que venga porque hoy... Hermanos, Dios nos ha llamado a ser ministros del nuevo pacto. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio significa romper las cadenas de las tinieblas y librar por medio del mensaje del Evangelio de Cristo a las almas que están padeciendo, y extender nuestras manos y orar a Dios y ver cómo Dios opera milagros y prodigios conforme a lo que ha dejado escrito a través de la vida de sus siervos, a través de la vara, de la autoridad que Él ha dado a sus siervos. Gloria a Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el Evangelio que hemos sido llamados a predicar, amados? Es poder de Dios. La vara en mano de Moisés era el poder de Dios, pero no era la vara en sí misma, era Dios allí en la peña. ¿Se da cuenta? Era Dios allí en la peña, mis amados. No es mi autoridad, no es la autoridad que yo poseo, que yo puedo ostentar. Sí, es mi vida y la autoridad de Dios en mi vida respaldada por Dios. Y para que haya un respaldo verdadero, un respaldo en el Espíritu, mis amados hermanos, necesito que Dios esté cerca mío y necesito vivir cerca de Dios, porque si no el agua no va a brotar. Yo estaré allí, yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb, y entonces golpearás. ¿Se da cuenta la secuencia? No es que yo voy y golpeo, yo voy y hago, yo voy y hago lo que puedo y total. Primero está Dios y después yo hago lo que Dios me pide. Primero la comunión con Dios, primero la presencia, primero la autoridad, primero el respaldo de Dios y luego la obra. Esto significa. No primero la obra y luego el respaldo, como acostumbramos nosotros muchas veces en nuestras iglesias, mis amados. Es muy importante tener esto en cuenta. Este es un detalle. Antes de, como decíamos, antes del milagro extraordinario que Dios hizo aquí, este es un detalle que nosotros no podemos obviar, no podemos dejar de tener en cuenta, sea cual fuere, mis amados, la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Porque podemos predicar lindo, porque podemos tocar lindo y cantar lindo y etcétera, etcétera, y orar por la ofrenda lindo y lo que a usted se le ocurra, hacer algo lindo para Dios. Pero si no está el respaldo, hermanos, no va a brotar agua de la roca. ¿Se entiende esto? Sí, Jesús. El agua no brotó de la peña porque Moisés golpeó con la vara, sino porque Dios estaba con él y junto a él allí en la peña. Amados, la autoridad del Espíritu Santo nos ha sido dada para ministrar conforme lo que Dios nos ha llamado, sea cual fuere el don que tenemos. Pero tiene que haber compromiso con el Espíritu Santo, pero tiene que haber en nosotros compromiso con la cercanía de Dios. Como siempre la palabra nos recuerda, una vida espiritual verdadera, un compromiso con Dios verdadero. ¿Sí? Ser capaces de ser como Moisés y como Cristo mismo. ¿Qué hizo Moisés? Mientras todo el pueblo se quejaba, ¿él renegó? De ninguna manera. Él fue a buscar a Dios, dijo, Señor, ¿qué haré con este pueblo? ¿Qué hizo Moisés? Fue a buscar a Dios. Toda la iglesia renegaba.
él fue a buscar a Dios. Amados, de eso se trata. ¿Sí? Como decíamos el domingo pasado, como nos enseñaba la palabra el domingo pasado, la palabra refidim, que significa tienda, descanso, no fue para nada un descanso para aquel pueblo. No solo estaban sedientos, creían que iban a morir. Como decíamos, se habían olvidado de todo lo que Dios les había prometido. Sin embargo, Moisés no lo había olvidado. Amados, la autoridad de Dios en nosotros significa que nuestros pensamientos no tienen nada que ver con Egipto, que nuestros pensamientos no tienen nada que ver con nuestra vieja vida, que nuestros pensamientos, que nuestras actitudes no tienen que ver con nuestra carne, ¿sí? Nada que ver, porque hemos sido llamados a un compromiso verdadero con Dios, al compromiso de vivir en la libertad que Cristo Jesús nos ha hecho libres. Amados hermanos, es la autoridad del Espíritu Santo en mi vida y no otra cosa. No hay lugar para otra cosa, hermanos, cuando nosotros vamos a ministrar. Y si no la tenemos y si no estamos seguros, mire, mejor no ministrar nada, porque no es por costumbre. Lo que se ve es la palabra y el poder de Dios. Eso es lo que tiene que ser visto por medio del Espíritu, porque es lo que va a glorificar al Señor Jesucristo. Amados, es el Espíritu Santo en mi vida, en nuestra vida, y no hay lugar para otra cosa. Cuando se trata del servicio a Dios, es autoridad del Espíritu, poder del Espíritu, y no hay lugar para nada más. Y depende de que nosotros abramos nuestro corazón y demos lugar a que el Señor esté con nosotros como estuvo junto a Moisés en la peña de Oreb. Y esto significa compromiso con la vida espiritual. Porque el compromiso con la vida espiritual nos va a llevar a compromiso con el servicio, hermanos. No es de otra forma. En este tiempo vemos muchos cristianos comprometidos con el servicio, sin compromiso con la vida espiritual. ¿Qué le parece? ¿Qué va a resultar? Actuación en vez de ministración, como decimos siempre. ¿Qué va a resultar? Absolutamente nada. Cristo no va a ser glorificado y la obra de Dios no va a ser hecha, porque no es esa la voluntad de Dios. Las aguas brotaron porque Moisés tomó autoridad, la autoridad que le fue delegada por Dios, pero sobre todo porque Dios estaba allí respaldando su autoridad. Amén, mis amados. Cuando se trata del servicio, queridos hermanos, es autoridad del Espíritu Santo, es compromiso con el Espíritu Santo y no hay lugar para nada más. Amén. Moisés, como siervo de Dios, creyó, le creyó a Dios, obedeció, no cuestionó, se mantuvo fiel, supo depender de Dios y el Señor obró poderosamente. ¿Se da cuenta? En toda esta secuencia que nosotros vemos entre que termina la oración y Dios le habla, estamos viendo todo lo que sucede en el corazón de un siervo que está comprometido con la voluntad de Dios. Cree, obedece, no cuestiona, sabe depender de Dios, sabe hacer las cosas en el momento y en el lugar en el cual Dios le dice que lo haga. Y Dios se glorifica y se ve el fruto. Aleluya. Esto es el llamado, mis hermanos. Este es el llamado al servicio. Compromiso con Dios, compromiso con el Espíritu, compromiso con la palabra. De esto se trata, hermanos. Respaldo de Dios, lo cual significa estar cerca de Dios, muy cerca de Dios. Una vida espiritual comprometida con el Señor en todo tiempo. Este es el ejemplo que nos da la palabra, el detalle, podríamos decir, antes sí que suceda aquel milagro maravilloso del agua que brotó de la peña, recordado por generaciones, recordado hasta el día de hoy. Amados, que el Señor nos ayude, ¿sí? Que podamos ser como Moisés, comprometidos con la oración, con la búsqueda, comprometidos con mirar cara a cara a Dios todos los días. Creer, obedecer, no cuestionar,
mantenernos fieles, depender de Dios, para que Dios respalde todo aquello que ha puesto sobre nosotros para la gloria de Cristo. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar a nuestro Dios sobre esta palabra. Amado Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos. Oh Dios, que hemos podido entender, escudriñar, comprender un poco más de tu palabra, Señor. Hasta el día de hoy, al mirar tu palabra, Señor, nos asombra ese milagro maravilloso que tú hiciste, Señor, de hacer salir agua de esa peña, de esa roca, para proveer, para dar provisión a tu pueblo, para que pudiesen beber hasta saciarse ellos, sus ganados, Señor, y para que conservaran la vida. Pero, Señor, tú nos das también la enseñanza en este pequeño detalle, en esta secuencia, oh Dios mío, de lo que Moisés hace escuchando tu voz, al tomar la vara, Señor, y al escuchar cabalmente la voz de Dios que dice: yo estaré contigo sobre la peña de Oreb. Señor, en el nombre de Jesús. Nada podemos hacer aún de todo lo que tú nos has encomendado, Dios mío, si tú no estás con nosotros en la peña. Concédenos en este tiempo, Señor, poder comprender verdaderamente la palabra de Dios, poder comprender verdaderamente el llamado, lo que significa que hayas puesto sobre nosotros llamados, ministerios, dones, oh Dios, para ser usados para gloria de tu nombre, para que tu nombre resplandezca, para que se vea todavía, Dios mío, tu mano poderosa, como la vieron aquellos hombres en aquel desierto. Señor, ayúdanos en este tiempo a depender de ti, Señor, a estar muy cerca tuyo, con verdadero compromiso por nuestra vida espiritual junto a ti, con verdadero compromiso con el Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias por haber tenido en cuenta nuestra vida, Señor, para servirte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar una alabanza a nuestro Dios. Amén.